Buenos días. Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra sesión general. Tengo el gusto de presentarles al doctor Diego Gallego Restrepo. Él es médico general egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia, y actualmente cursa el tercer año de residencia en la especialidad de anestesiología. El tema que nos va a presentar el día de hoy es administración de lidocaína en infusión continua en comparación con ketorolaco para analgesia posoperatoria en cirugía ginecológica laparoscópica. Doctor, bienvenido y adelante con tu tema. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Diego Fernando Gallego, soy residente del tercer año de este hospital, de la residencia de anestesiología, y hoy les vengo a presentar pues mi trabajo de tesis titulado Administración de lidocaína en infusión continua para analgesia posoperatoria versus ketorolaco para analgesia posoperatoria y cirugía ginecológica laparoscópica. Muy bien. Para empezar, tenemos ahí está. Muy bien. Para iniciar, debemos decir que el dolor lo define la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como toda experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar asociada a un daño tisular potencial o real. La ASA define el dolor posoperatorio como el dolor agudo que está presente en todos los pacientes después de una intervención quirúrgica. Este dolor es caracterizado principalmente por ser un dolor agudo, limitado en el tiempo, predecible y evitable. Lo más importante es eso, que es un dolor evitable y que nosotros como anestesiólogos debemos saber manejarlo, teniendo en cuenta todas las características del dolor del paciente y del proceso quirúrgico al cual va a ser sometido el paciente. Ya que una mala praxis, un mal manejo del dolor postquirúrgico puede producir alteraciones que generalmente son muy devastadoras para el paciente, alteraciones que pueden ser a nivel psicológico como ansiedad, depresión, aislamiento social, alteraciones cardiovasculares como síndromes coronarios, y a nivel gastrointestinal podemos tener disminución de la motilidad gastrointestinal, estreñimiento, además como cualquier tipo de alteración metabólica en los pacientes que tengan enfermedades como diabetes mellitus, entre otras. Además de esto, el inadecuado manejo del dolor postquirúrgico nos puede llevar a un retraso en la cicatrización de los pacientes, retraso en la deambulación, hiperalgesia y algo un estado muy catastrófico pues, para este tipo de pacientes, que es la cronificación del dolor debido a un inadecuado manejo analgésico. Por lo cual el manejo del dolor postquirúrgico sigue siendo un tema de gran relevancia para la adecuada recuperación, deambulación y el alta temprana de todos los pacientes que son sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico. Es por eso que se hace de imperiosa necesidad encontrar fármacos analgésicos óptimos con los cuales podamos lograr un adecuado control del dolor y, además de esto, producir los mínimos efectos adversos posibles. Como lo mencionan las ya bien conocidas guías ERAS, que son las guías que nos rigen la rápida recuperación de los pacientes postquirúrgicos, en la cual entre sus pilares fundamentales nos hablan del adecuado manejo del dolor posoperatorio y algo muy importante para decir de ellas es que
son muy enfáticas en hablar de la limitación o evitar el uso de los opioides en el manejo del dolor postoperatorio, con lo cual ya podemos ver que una de nuestras opciones para el manejo del dolor se ven limitadas. Cuando hablamos de analgesia postoperatoria, pues tenemos que hablar de analgesia multimodal. Esta se basa principalmente en el uso de diferentes fármacos que nos puedan llegar a bloquear por diferentes vías el dolor. Entre los tres pilares fundamentales tenemos los anestésicos locales, utilizados principalmente como anestesia locorregional, y los opioides, y que, como lo vimos anteriormente, ya se encuentra muy limitado su uso debido a los altos grados de efectos adversos que pueden llegar a tener, ya que el uso de esto nos puede condicionar náuseas, vómitos posoperatorios, hilio, retención urinaria, alergias y dependencia a este tipo de medicamentos. Algo muy importante ahora, ya que está en boga pues todo el problema con el uso de los opioides, todas las adicciones, lo cual ya se está convirtiendo pues en un problema de salud pública en toda América, por así decirlo. Además de eso, tenemos el último pilar fundamental, que son los anestésicos antiinflamatorios no esteroideos, que si bien son muy usados, no son inocuos. Además de los opioides, también los AINES tienen muchos efectos adversos, entre los que podemos encontrar neurotoxicidad, riesgo cardiovascular aumentado en todos los pacientes, principalmente en los pacientes de edad avanzada, alergias, úlceras gástricas y hemorragias de vías digestivas, además alteraciones en la coagulación. Todos estos, si bien se pueden decir que son condicionados al tiempo de uso de ellos, ya que su tiempo de uso de él no debería ser más de 5 días, porque si se utiliza más de 5 días, aumentamos más el riesgo de efectos adversos, y podríamos decir, si en el manejo perioperatorio de los pacientes los utilizamos en 1 o 2 días, debemos de tener en cuenta que muchos de estos pacientes vienen con un consumo crónico de AINES, y además de esto, posterior al ingreso hospitalario, estos pacientes deben de continuar con un manejo analgésico, y principalmente se hace con este tipo de medicamentos, lo cual nos lleva a tener otra condicionante en otro de los pilares para el manejo del dolor perioperatorio, con lo cual vemos pues que los anestésicos locales terminan siendo de forma locorregional y también intravenosa una de las opciones que se encaminan a ser de las mejores para el manejo del dolor postoperatorio. En cuanto a los AINES, tenemos el ketorolaco, que es el antiinflamatorio no esteroideo de forma intravenosa que se usa de mayor forma en el medio intrahospitalario. Este es un medicamento que pertenece a la familia de los aritropiónicos, es un no selectivo de la ciclooxigenasa, tiene una unión a proteínas en el 99%, y su analgesia se observa principalmente a los 30 minutos de su administración. Tiene una metabolización hepática y sus metabolitos generalmente son inactivos. Sus dosis recomendadas son de 120 miligramos al día, y en los pacientes adultos con menos de 50 kilos, con una depuración de creatinina disminuida, deberían disminuirse las dosis. Como ya lo dijimos, como todos los antiinflamatorios no esteroideos, pueden disminuir la función renal, disminuir la función plaquetaria, tener alteraciones gastrointestinales y dispepsia, entre otros. Dentro de los anestésicos locales tenemos la lidocaína. Esta es una aminoámida de potencia baja si la comparamos con el resto de los anestésicos locales. Es una base débil con un pK de 7.9, un volumen de distribución de 90 mililitros por kilo, y metabolismo hepático. Tiene unos metabolitos que, si bien tienen un porcentaje de actividad mucho menor a la lidocaína, esto puede ser una de las condicionantes que nos puede producir algún riesgo de acumulación. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que su eliminación por vía renal es alta. Además de eso, la literatura nos habla de que pueden llegar a tener hasta un 20% de eliminación
por vía pulmonar cuando lo utilizamos de forma intravenosa, con lo cual el riesgo de acumulación al final termina siendo muy bajo para este tipo de medicamentos. A la lidocaína como analgésico se le confieren propiedades que puedan llegar a disminuir el riesgo de cronificación del dolor por bloquear los receptores NMDA de glutamato. Además de eso, activan las vías descendentes del dolor y disminuyen las náuseas y vómitos postoperatorios en todos los pacientes de forma consistente en todos los estudios que se han revisado. Lo que hace pues, que sea un medicamento que se perfile como muy buena opción para el manejo postoperatorio en los pacientes, en todo tipo de pacientes. Como antecedentes y haciendo una revisión de la bibliografía de qué hay sobre analgesia postoperatoria con el uso de lidocaína, encontré estos dos estudios. Los dos son de China de forma coincidente. El uno es realizado en cirugía general, colecistectomías laparoscópicas, en el cual se les administró a dos grupos de pacientes. Uno recibió lidocaína en infusión y el otro se le administró placebo. Y ellos demostraron que de forma consistente los pacientes disminuían sus dolores a las 2 y a las 6 horas posterior al manejo, y además de eso disminuía la necesidad de uso de opioides de rescate para el dolor en estos pacientes. El siguiente estudio es un estudio más parecido al que se realizó, ya que es en población ginecológica, pacientes sometidas a histeroscopías. También se les administró lidocaína en infusión continua y al otro grupo se les administró placebo, y también encontraron consistentemente disminución en los niveles de dolor en estos pacientes. Además de eso, encontraron que los niveles de citoquinas proinflamatorias en estos pacientes fueron mucho menos que en los pacientes que recibieron placebo. Todo esto pues relacionado a que la lidocaína puede bloquear los polimorfocangulares, la activación de macrófagos, y con ello disminuir toda la cascada proinflamatoria que se lleva a cabo después del procedimiento quirúrgico, lo cual hace pues que sea mucho mejor el beneficio de usar lidocaína en infusión. Pues ya aterrizando todo esto a nuestro medio hospitalario, debemos tener en cuenta pues que el área ginecológica laparoscópica de esta institución es un área de gran relevancia como hospital de la mujer, y debemos tener en cuenta pues todas las limitaciones que tenemos nosotros para el manejo del dolor en estos pacientes, limitaciones que pueden estar dadas tanto por el procedimiento quirúrgico como anestésico, como el riesgo de hemorragias, trauma quirúrgico, las náuseas y vómitos postoperatorios. Además de eso, de las contraindicaciones pues, innatas que van a tener cada uno de los pacientes, como las alergias, la insuficiencia renal, los pacientes obesos que llegan con su enfermedad con sus alteraciones cardiovasculares descompensadas. Además de eso, las potenciales adicciones con las que puedan llegar los pacientes a esta institución, que nos limiten el uso tanto de opioides como de AINES para su manejo. Pues en base a esto debemos tener en cuenta pues, que si hacemos un adecuado manejo del dolor, vamos a tener una adecuada recuperación de estos pacientes, mejora su pronóstico, disminuye la estancia hospitalaria. Todo esto pues, que va a generar un impacto en gran medida en nuestro medio hospitalario, teniendo en cuenta pues, la demanda que tenemos por ser un centro de referencia, y esto nos hace pues, tener la necesidad de buscar las alternativas de manejo para el dolor postquirúrgico en estos pacientes, y que no se limite solamente a los opioides y a los antiinflamatorios no esteroideos, pues, como ya lo vimos, no son del todo inocuos, que tienen sus reacciones adversas muy bien conocidas y que pueden ser muy deleterias para el paciente en dado caso. Todo esto surge pues, de mi pregunta de investigación, la cual es: ¿cuál será la efectividad de la analgesia postoperatoria alcanzada con la administración de lidocaína en infusión continua al compararla con la analgesia rutinaria con ketorolaco en las pacientes sometidas a cirugía ginecológica laparoscópica en este hospital? La hipótesis que surge de ahí es que la lidocaína en infusión continua es mejor que el ketorolaco para analgesia postoperatoria en este tipo de procedimientos,
y la hipótesis sería que la inclusión de lidocaína no alcanzara los mismos niveles de analgesia que los alcanzados con ketorolaco. Nos tratamos pues como objetivo general evaluar la efectividad de la lidocaína en infusión continua y compararla con la del ketorolaco en la analgesia postoperatoria de todas las pacientes que iban a ser sometidas a cirugía ginecológica laparoscópica bajo anestesia general de una duración entre 1 y 3 horas en el periodo de marzo a mayo del 2023 y que cumplieran pues con los criterios de inclusión y que aceptaran pertenecer al estudio. Los objetivos específicos fueron, primero que todo, describir a las pacientes programadas para cirugía ginecológica laparoscópica, identificar el nivel de dolor alcanzado con la analgesia postquirúrgica en los pacientes que se les administra ketorolaco, identificar la analgesia postoperatoria en los pacientes a los que se les administró lidocaína en infusión continua y finalmente comparar los dos grupos mediante los niveles de escala visual análoga del dolor alcanzado en cada uno de los grupos y de definir si es efectiva o no efectiva la lidocaína en compararla con el ketorolaco. Este es un estudio cuantitativo, cuasi experimental, longitudinal, correlacional, prospectivo de riesgo mínimo. El universo de trabajo fueron todas las pacientes sometidas a cirugía ginecológica laparoscópica bajo anestesia general con una duración de 1 a 3 horas entre los periodos comprendidos entre marzo a mayo del 2023, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, lo que nos dio un tamaño de la muestra de 55 pacientes. Finalmente se tomaron 56 pacientes divididos en dos grupos de 28. A uno se le administró lidocaína en infusión continua y al siguiente grupo se le administró ketorolaco cada 8 horas. Los criterios de inclusión: tenemos las pacientes femeninas mayores de 18 años sometidas a cirugía ginecológica laparoscópica bajo anestesia general balanceada con una duración no mayor a 3 horas, pacientes ASA1 y pacientes que tuvieran un índice de masa corporal entre 18.5 y 29.9 que aceptaran ser incluidas en el estudio mediante la firma del consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron todas las pacientes que tuvieran algún tipo de alérgica a los AINES o a los anestésicos locales, pacientes con alteraciones cognitivas que no nos pudieran contestar las preguntas y medirles el EVA, y todas las pacientes que tuvieran alguna enfermedad de base que requirieran analgésicos de mayor potencia y que venían consumiéndolas por un tiempo ya prolongado. Las pacientes con cardiopatías graves, síndromes convulsivos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y pacientes que consumieran beta bloqueadores. Los criterios de eliminación, pues todas las pacientes que se les tuviera que modificar la técnica anestésica o quirúrgica, las pacientes que se les tuviera por alguna razón que suspender la infusión de lidocaína, o las pacientes que tuvieran algún grado de complicación que requirieran un manejo en la terapia intensiva, y pues la solicitud del paciente de continuar en el estudio. Al ingreso a sala, cada uno de los pacientes se le realizó un monitoreo básico no invasivo, se le realizó una premedicación y una inducción con midazolam a 50 microgramos por kilo, fentanilo a 3 microgramos por kilo y propofol a 2 miligramos por kilo. Se realizó bloqueo neuromuscular con propuronio a dosis estándar, y se realizó un mantenimiento durante la anestesia general con sevoflurano y fentanilo en bolos cada 45 minutos. Durante el transquirúrgico, todos los pacientes se medicaron con ondansetron y dexametasona únicamente. En el grupo de la lidocaína, todos recibieron un bolo de lidocaína durante la inducción como manejo de la actividad simpática derivada pues, del acto anestésico para la intubación, y posteriormente se les administró la infusión de lidocaína. Los pacientes que recibieron ketorolaco, su primera dosis también fue mucho antes de que iniciara la incisión quirúrgica. En el grupo 1, el grupo de ketorolaco, se les administró 30 miligramos de ketorolaco cada 8 horas, 120 miligramos al final de las 24 horas. Y en el grupo 2, en el grupo de lidocaína, después del bolo, como ya lo dije anteriormente, se le continuó una infusión continua de 2 miligramos por kilo hora de lidocaína. Estos fueron elaborados en 500 mililitros
fisiológica y se les dejó la función durante las 24 horas. Posterior al evento quirúrgico, con nuestro instrumento de recolección de datos, iniciamos la recolección de la escala visual análoga del dolor mediante nuestro instrumento que realizamos para este estudio. Iniciamos la evaluación del dolor una hora posterior a finalizar el evento quirúrgico. Esto para que el fentanilo no tuviera ninguna repercusión en el manejo del dolor y así estar pues seguros de que ya se hubiera metabolizado completamente el último vuelo de fentanilo administrado a estos pacientes. Este instrumento de recolección de datos pues ya todos los datos demográficos del paciente, eleva a las 1, a las 6, 12, 18 y 24 horas y además en este se rescataba pues todos los pormenores que pasaban por el paciente, se tomaban sus signos vitales a las mismas horas y finalmente si el paciente necesitó o no necesitó algún medicamento de rescate. Este fue nuestro instrumento para medir el dolor, es la escala visual análoga del dolor, es una escala ampliamente variada en muchos estudios, realizada que se viene utilizando desde 1976 para medir los niveles de dolor. Con esta medíamos los niveles de dolor que presentaban los pacientes. En cuanto al análisis estadístico, se realizó estadística descriptiva. En las variables cualitativas nominales se les sacó frecuencias y porcentaje, las variables cuantitativas se les sacó la media aritmética y la desviación estándar. Se realizó el test de Student para contrastar las variables clínicas independientes y la asociación de variables se realizó utilizando el estadístico paramétrico chi cuadrado con una significancia estadística con un valor de P por debajo de 0.05. En cuanto a los resultados de este estudio, podemos ver que los dos grupos fueron muy homogéneos, con edades entre 40 y 45 años. Casi todas las pacientes fueron obesas, con un IMC entre 26 y 27 pacientes, algo que limitó mucho el estudio porque, como ya lo vimos, uno de los criterios de exclusión era pacientes con IMC por encima de 29, entonces muchos pacientes tuvieron que ser descartadas. El principal diagnóstico que encontramos en estos pacientes fue miomatosis uterina y el principal procedimiento quirúrgico al que fueron sometidos estos pacientes fue la histerectomía total laparoscópica con un 87.5%, y cuando lo vemos asociado a otro tipo de procedimientos, pues incluso mucho más. A la primera hora del postquirúrgico podemos ver que los valores de EVA en tanto los pacientes que recibieron ketorolaco como los que recibieron lidocaína fue muy homogéneo. Todos los pacientes presentaban un valor de EVA entre 5 y 6 en los dos grupos, sin ninguna significancia estadística, con una distribución muy homogénea entre los dos grupos. A las 6 horas podemos ver pues, que en el grupo ketorolaco el valor de EVA que más se repitió fue de 5 y en el grupo de lidocaína fue el EVA de 3, también sin ninguna significancia estadística. A las 12 horas el valor de mayor frecuencia en el grupo de lidocaína fue EVA de 2, con 20% de los participantes versus el grupo de ketorolaco con un EVA de 4 en el 22% de los pacientes. También no encontramos ninguna significancia estadística a las 12 horas en los dos grupos. A las 18 horas ya vamos encontrando significancia estadística. Vemos que el nivel del dolor en el grupo de lidocaína es un dolor leve, un EVA de 1 a 2 en el 18% de los pacientes para cada uno de ellos, y en el grupo de ketorolaco presentaba un EVA de 3, un EVA de 3 en el 25% de los pacientes, con un valor de P de 0.32. Ya encontramos algo de significancia estadística, y la mayor significancia estadística la encontramos a las 18 horas, en la cual encontramos que la mayoría de los pacientes del grupo de lidocaína, 35%, presentaban un dolor leve con un EVA menor, con un EVA de 1, perdón,
versus el ketorolaco, que solo tenía el 13% de sus pacientes, y se encontró una significancia estadística con un valor de .003. En cuanto a la necesidad de medicamentos de rescate, tenemos que en el grupo de ketorolaco, 2 pacientes necesitaron rescate con un opioide de mayor potencia, generalmente se utilizaba tramadol, y estas se relacionaron con las cirugías de mayor duración, obviamente por tener mayor trauma quirúrgico. En cuanto a las conclusiones que sacamos de este estudio, tenemos que el principal procedimiento que se realiza en el área de ginecología laparoscópica es histerectomía total, que se realiza en las mujeres en la 5ª década de la vida, con su diagnóstico principal como hematosis uterina, las cuales, como ya lo vieron, en mayor porcentaje presentan problemas de sobrepeso. El dolor moderado en la primera hora alcanza valores más bajos entre las 18 y las 24 horas, como ya lo vimos, fue la mayor significancia estadística, y en los mejores niveles de analgesia se encontraron con la lidocaína a las 24 horas de su manejo, y pues se debe decir que no hubo ningún evento adverso, no hubo ninguna complicación, ninguna alteración en la dinámica importante a reportar en este estudio, tanto para el grupo ketorolaco como para el grupo de lidocaína. Y finalmente podemos decir que la lidocaína en infusión continua para el manejo del dolor postoperatorio alcanzó los mismos niveles de analgesia que se pueden alcanzar con el ketorolaco, e incluso a las 24 horas los niveles fueron mucho mayores. Como ya lo dije anteriormente, la principal limitación de este estudio fue que la mayoría de los pacientes presentaban un aumento de peso, y lo cual nos limitó y nos hizo perder mucha población. Eso es todo de mi parte, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o comentario? Doctor Diego, muy interesante tu tema. Yo tengo una pregunta. ¿Se hizo algún análisis, no lo escuché, con relación en el costo con los medicamentos utilizados? ¿Hay algún beneficio importante o significativo en el uso de ambos medicamentos en el costo? Y sobre todo en el abasto aquí en el hospital. Pues en cuanto al análisis de costos, no se hizo ninguna para el estudio, pero abasto, la lidocaína es un medicamento pues, que siempre está presente en todos los servicios y no es muy costoso. La verdad no sabría decirle aquí en México cuánto vale una ámpula de lidocaína, pero pues cada frasquito viene con 50 mililitros y para las 24 horas se utilizan entre 3 o 4. Pero la verdad creo que no es muy costoso. De precios no sabría decirle cuánto vale cada. Sí, doctor. Sí, bueno, Diego, quiero felicitarte por tu protocolo, porque lograste tu objetivo. Ya próximamente eres anestesiólogo, ya estás sacando tu documentación. Te felicito por tu tesis. A raíz de la situación desde que López Obrador empezó a satanizar el fentanilo, esto puede ser una alternativa en un futuro como analgesia. Entonces, no sé qué va a pasar próximamente en varias edades. No sé cómo vayamos a manejar el fentanilo, porque ahorita, por ejemplo, los estadios de COVID ya están muy complicados para solicitarlo. Pero tuvimos la oportunidad el año pasado de tenerlos, que son los que estamos por ahí en el hospital de narcóticos. Pero es muy buena alternativa pensando en un futuro como una analgesia, que fuera como analgesia, en vez de utilizar fentanilo o un opioide sintético. No es mi comentario. ¿Alguien más hace un comentario? Bueno, doctor Diego, agradecemos su participación.
participación y muchas felicidades. Te entrego tu mensaje. Pues le damos por terminada la sesión. Por favor, no se retiren. Ahorita vamos a apagar cámaras y necesito darles